En Boca se aproxima un mercado de pases intenso. Riquelme planea reforzar el plantel de Sebastián Battaglia para el próximo año y encarar la Copa de Libertadores de la mejor manera, si es que existe una clasificación internacional. Bou viene teniendo un gran presente en Defensa y Justicia, por lo que algunos hinchas de Boca se ilusionan con que traerá goles al conjunto de Battaglia. Por eso, Román lo desea mantener en el plantel. Sin embargo, las pretensiones del delantero son otras. Riquelme tiene como ambición adquirir jerarquía en el puesto de goleador, donde suenan apellidos de peso pesado, por lo que Bou buscará tener un papel más importante en el próximo plantel que integre y decidiría no permanecer en Boca. El presente de Walter Bou en Defensa y Justicia es digno de destacar en este semestre de la liga profesional. Es así que aparece como una buena variante en el puesto de delantero para Sebastián Battaglia en Boca. Sin embargo, en el Xeneize hay muchas figuras que Battaglia pone por encima de Bou. Con Luis Vázquez como el goleador del plantel, el entrenador ya cuenta con la confianza de Orsini y Briasco. ¿A vos, te gustaría que Bou se quede en Boca? La figura que rechazó a un grande del continente y en Boca sueñan con tenerlo. Un jugador que actualmente se encuentra en Europa se irá de su actual club y ya rechazó una gran oferta por esperar el llamado de Boca. Hay un jugador que hace tiempo manifestó el deseo de jugar en Boca, pero el llamado se hace esperar. Estamos hablando de Gary Medel, indispensable para la selección de Chile y actual jugador del Bolonia, quien rechazó a un equipo y aguarda el contacto con Riquelme. Medel le dijo que no a Universidad Católica, quien lo quiere de vuelta, y todo hace pensar que está esperando tener su oportunidad en Boca. Dicho por el propio jugador, si no es en el Xeneize, su deseo es continuar en Europa, y uno de los clubes interesados es el Elche de España. ¿Qué dijo Gary Medel sobre jugar en Boca? Desde que en Europa se supo que Gary Medel no seguiría en el Bolonia, tanto la Universidad Católica y Boca se ilusionaron con volver a tenerlo. Ya descartado el equipo de Chile por el propio jugador, se refirió a la posibilidad de volver a Boca. Tendría que ser ahora, ya. No sé hasta cuándo voy a jugar, pero estoy en un buen momento físicamente y mental. El año pasado estuve un poco lesionado, pero jugué la Copa América y estoy en un buen momento. ¿A vos te gustaría que Gary Medel vuelva a Boca? La figura que acercaron a Boca para que sea refuerzo de Battaglia. Boca fue a la carga por un jugador del fútbol local, pero no logró su incorporación. Meses después, Riquelme podría volver a negociar por él. Estamos hablando de Franco Di Santo, jugador de San Lorenzo, que estuvo a una firma de vestir la camiseta de Boca, pero finalmente se quedó en el Ciclón por diferencias económicas entre ambas instituciones. Pero en diciembre se vuelve a abrir la puerta. San Lorenzo no tendrá en cuenta a Di Santo, por lo que buscará negociarlo con algún club y vuelve a la carga Boca. La dirigencia tendrá que hablarlo con Sebastián Battaglia, ya que de incorporarlo, quien quedaría tapado sería nada menos que Luis Vázquez. ¿Por qué Franco Di Santo le dijo que no a Boca en el mercado de pases anterior? En el mercado de pases anterior, Boca y San Lorenzo iniciaron una negociación por Franco Di Santo, que finalmente no llegó a buen puerto. En su momento, se dijo que el motivo fue económico, pero el jugador también tuvo que ver en la decisión que tomó. Meses después, Di Santo explicó: "Fue lindo que otro grande de Argentina se fijara en mí, y le agradezco a Boca el interés. La oferta fue concreta, pero me sentía y me siento bien en San Lorenzo, que es el club que me dio la chance de jugar en mi país, que era una cuenta pendiente que tenía y elegí quedarme acá". ¿A vos te gustaría que Franco Di Santo llegara a Boca? Las joyas de Boca que aparecen en la órbita de Europa. En Boca no dejan de pensar en otra cosa que no sea el mercado de pases, pero también saben que se podrían dar algunas bajas que generaría el enojo de los hinchas. Siendo dos de las grandes apariciones de Boca, Ezequiel Ceballos y Luis Vázquez,
aparecen en la mira de algunos equipos de Europa. Es por eso que Riquelme presta atención a lo que será el mercado de pases de enero, por las ofertas que Boca puede llegar a recibir por parte de Vázquez y principalmente de Ceballos, a quien lo quiere el Sevilla. Por otro lado, Boca no quiere perder a Cristian Medina. En medio del interés que hay por Luis Vázquez y Ezequiel Ceballos, no quieren saber nada con la salida de otra joya de Boca, y ahora de la selección argentina. Se trata de Cristian Medina, que con Sebastián Battaglia fue creciendo un poco más. Es por eso que rechazaron una oferta de $8 millones por el 80% de su ficha. En Boca quieren dejar atrás el mal año, con el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Luego de eso, la dirigencia irá en búsqueda de jerarquía, y parece que ya habría charlas avanzadas con Paolo Guerrero. El patrón Bermúdez estuvo de visita en Lima para saber la situación de Paolo, quien estaría muy cerca de llegar a Boca. Ahora, con la chance concreta de fichar al 9 de jerarquía que tanto anhelaban. El Xeneize sabe que no puede darse el lujo de perder otro año y buscar terminar el 2021 con la clasificación a la próxima Libertadores. El patrón Bermúdez viajó a Perú para consultar sobre la situación del delantero que a sus 37 años estaría cerca de vestirse de azul y oro. Para vos, Paolo, ¿sería un gran fichaje o ya pasó su tiempo? Pedro Gallese habló del interés de Boca Juniors tras su buen presente en la MLS. Para nadie es un secreto que Pedro Gallese es uno de los jugadores peruanos que vive un gran momento en su equipo. Y es que las grandes actuaciones que ha venido desempeñando con el Orlando City de la MLS ha captado el interés de un importante equipo como Boca Juniors. Justamente sobre ello se refirió a su llegada a Lima, en la previa del duelo ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. Siempre es bueno estar en carpeta de equipos como Boca Juniors, pero ahora estoy enfocado en los playoffs que jugaré con Orlando City en la MLS, indicó el portero peruano. Y es que su desempeño en el fútbol de los Estados Unidos está siendo superlativo. Es por ello que se dio el interés de un gran club del continente y del mundo como lo es Boca Juniors. La noticia se dio a conocer a través del periodista argentino Luis Fregosi, quien indicó que hay un gran interés por parte del cuadro Xeneize en el ex portero de Alianza Lima. En ese caso, Gallese podría tener más chances de triunfar en el club bonaerense, pues sabe lo que es jugar en un estadio como la Bombonera, ya que fue figura en el partido que acabó en empate 0-0 que se jugó en 2017. En ese duelo tapó de todo y evitó que el Papu Gómez, Darío Benedetto, Lucas Biglia y Lionel Messi perforen la valla nacional. Fruto de su alto nivel, también captó la mirada de la IFFHS, entidad internacional que incluyó a Gallese entre los 20 mejores arqueros del mundo. ¿Ricardo Centurión sin club? Sin minutos en Vélez, ya le comunicaron a Centurión que no lo tendrán en cuenta en el Fortín para el armado del equipo de 2022. Lo cierto es que si Vélez no lo tiene en cuenta, debería volver a la academia. En Boca supo deslumbrar por su habilidad dentro del campo de juego. Además, es un jugador muy querido por todos los hinchas de Boca. ¿No sería el momento ideal para buscarlo? ¿Qué opinas?